teóricos llaman praxis, implica enfrentamiento cuerpo a cuerpo, a pecho descubierto, a cara o cruz, la verdad ajustada como un guante, como decía Eve, que decía el Che. Tómalas u olvídalas. Nacieron así, entre las fauces del enemigo militar, donde nadie creía posible plantarse, y vaya si lo hicieron. Nada ni nadie las corre. Tienen todo el tiempo del mundo para alcanzar su única urgencia: encontrarlos, encontrarlas con vida. Así, desde 1977. Desde entonces, ahí andan, apareciéndolos con vida en cada uno o una que lucha, que pelea, que no se calla, aunque enfrente esté el poderoso más poderoso del planeta. Algo de todo esto seguramente conversaremos con Eve esta noche en La Salmona, que así comienza. Muy buenas noches a todos, a todas. Aquí estamos en un nuevo capítulo, en un nuevo día y horario de La Salmona. Estamos en la 530, por supuesto, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Estamos, como siempre, con Mariana Collante en la producción, en la coordinación del aire. Estamos con Ariel García en los controles, detrás del vidrio, y nos acompaña también Alan Martínez en redes, y está del otro lado, como todos los programas nuestros, ya en esta cuarta temporada, nuestra Eve de Bonafini. Hola, Eve. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, querido, dentro de todo bien, preparándome para estar alerta para el programa, para que salga lo mejor posible. ¿Es nueva La Salmona, Eve? ¿Es la misma? ¿Cómo la ves vos? ¿Cómo la pensás? No, es renovada porque me sentía mal de no estar cerca de la gente, que manden los saludos y que les contestábamos al otro día. No es lo que a mí me gusta. Me gusta un contacto mucho más directo con el público que escucha. Me gusta contestarle en el día, y tal vez a lo mejor tengan alguna pregunta y uno puede responder. En fin, que sea así un toma y daca, que se sienta, ¿viste? Igual teníamos éxito, yo sé que la gente lo escuchaba mucho y les gustaba, pero como es un esfuerzo hacerlo y hay que buscar, tenemos todo mucho material, hay que prepararlo. Yo quiero que quede bien, que llegue bien, que cada vez salga mejor, y bueno, viste, hablamos los dos con el director de la radio, le pedimos un espacio, y lo que pasa es que yo muy tarde no puedo, entonces nos consiguieron este espacio en la radio de las 8 a las 9 todos los viernes. Y yo estoy muy contenta porque por eso del contacto, porque nos vamos a ver seguramente, que vamos a hacer una en vivo en la Casa de las Madres, pero ya es distinto que nos podamos escuchar todos los viernes, y tal vez tengan preguntas también para hacernos, que no las podían hacer porque no estábamos en directo. Claro, es verdad. Que nada, yo estoy muy contenta, y un abrazo para todos los compañeros que están atendiendo el de las redes, que es una cosa nueva porque ahora estamos en directo. El compañero que está ahí en la ¿cómo le dicen ellos? Donde están encerrados con el vidrio. En la pecera. Detrás del vidrio, sí. Nuestra querida Mariana Collante, que está siempre atenta y alerta, y que es tan buena colaboradora para que el programa salga bien. Sí, así que gracias a todos. Bien, les recordamos entonces a quienes nos están escuchando cuál es el teléfono de la radio para mandarnos los mensajes. Es el 11 3200 0530,
11 3200 0530. Seguramente lo deben tener ya agendado. La oyentada de la radio es cada vez más grande y bueno, y la comunicación... No me gusta decir oyentada, eso es una cosa, una baratería me parece. Bueno, los oyentes y las oyentes del Eso programa. está cambiando. Los oyentes son los oyentes, es una E, oyentes, no es ni O, ni A, ni B. Claro. Es una modalidad, no me gusta. Los oyentes y las oyentes, así. Está muy bien. Los oyentes son oyentes, con E termina. Claro. Oyentes. Perfecto. Pueden ser mujeres o hombres, o ambos, o no. Claro. Por eso no le cambiamos la palabra, simplemente le cambiamos el artículo y le agregamos a las mujeres también, pero está muy bien así. Bueno, ahora está todos, correcto. viste, que quieren hacer novedosos. Claro. El feminismo atrapa muchas cosas. Bien, y también nos pueden contactar por las redes de madres, como siempre. Ustedes saben que ya en las redes de madres están las fotos del programa, del viaje que vamos a contar hoy, que todavía no les contamos, pero si entran al Facebook de las madres, a Asociación Madres de Plaza de Mayo, o a la cuenta en Instagram, que también es Asociación Madres de Plaza de Mayo, o a la cuenta en Twitter, que es @prensamadres, ya tienen allí las fotos del viaje que vamos a contar hoy. Eve, ¿cuál es, Eve? Bueno, es una de las tantas invitaciones que me hicieron para los foros que había en Porto Alegre. Eran foros muy multitudinarios, de miles y miles y miles y miles de personas, muchas, la mayoría jóvenes, conferencias, no dabas abasto, carpas y universidades, y corrías de un lado al otro, ¿no? Era una cosa muy bien hecha, y la verdad que cuando empezaron a venir los europeos empezaron a hablar de la democracia y de todas estas cosas que nosotros no hablábamos. Estábamos mucho más avanzados hablando de otras cosas que ya la gente hoy va a escuchar, hasta dónde llegábamos y cómo se discutía todo lo que pasaba, el Fondo Monetario, todas estas cosas que nos pasan a los pueblos. Muy bien preparado en Porto Alegre siempre. Bien, entonces el primer, sabes que este del que vamos a hablar hoy concretamente, vos participaste de varios, pero este concretamente es el primero. Del año... No sé si es el primero este. El primero, estuvimos estudiando, viste, en esa carpeta, Eve, que vos tenés en la Casa de las Madres, con todos los recortes y documentos y demás, y entonces analizando y viendo y releyendo... El primero que se organiza, y claro, había mucha expectativa con este primer foro social mundial allí en la ciudad de Porto Alegre. Porque era la vez que se hacía en Davos también. Claro, la idea era hacer como un contraforo al que se hacía en Davos. Exactamente, un contraforo ahí en Brasil. Claro, desde Porto Alegre discutir con el Foro Económico Mundial que se hacía en Davos y que por supuesto no reunía a los dirigentes populares, sino a los empresarios, a los magnates, a los ricos, a los poderosos, que planificaban lo que estaba en boga en ese momento y de lo que tanto se hablaba, que era la globalización, ¿no? Y entonces se ve... Ahí te invitan al Foro Social Mundial ahí en Porto Alegre, y vos vas, ¿y qué pasa en ese foro? No, lo que pasa es que uno va y ya enseguida te haces conferencias de prensa. Fue muy fuerte la llegada nuestra porque yo fui con un compañero de prensa, me parece, no me acuerdo muy bien, no sé con quién fui, pero uno de los primeros que tuvimos. Y la verdad que no dábamos abasto, porque todos nos llamaban, todos nos querían que hiciéramos conferencias, y algunas conferencias atrasaban mucho, y si yo agarraba 3 conferencias seguidas, de repente no podía llegar a la última porque se fueron atrasando, porque nadie quería dejar el salón, porque como era la primera vez, no estaba tan organizado, pero a esa hora había que dejarlo, ¿no? La gente que venía hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, tenía una ansiedad bárbara, entonces vos a lo mejor esperabas media hora. Y entonces, bueno, después empezó a moderar de otra manera. Y entonces tratamos de no agarrar tantas charlas seguidas porque las carpas no estaban cerca, porque unos eran en una universidad y otros eran en otra. Pero claro, la juventud, uno tenía muchos menos años y podía correr, y los compañeros me llevaban y me acompañaban de un lado para el otro, ¿no? Porque era un mundo de gente caminando con un calor que te morías. A veces las carpas estaban cerca, que se llevaba una cuadra, y bueno, vos ibas.
Claro, era enero. Con unos calores y nada de tener la botellita de agua, eso no existía todavía en esa época. Era el mes Había que salir para algún lado a tomar un poco de agua porque estaba terrible el calor que hacía. El mes de enero del año 2001, del 25 de enero al 30 de enero se desarrolló este foro. Vos sabés, Sebe, que entre los documentos que tienen las madres hay un detalle de cuánta gente participó, para que nos demos una idea de la dimensión de ese encuentro tan novedoso, porque insisto, era el primero. 670 asambleas públicas, 22 asambleas por eso, regionales. asambleas, cada asamblea tenía no sé cuántos. Claro. 16.900 credenciales para 847 delegados que participaban de estas asambleas. Y bueno, en 400... algunas eran conversaciones, otros conversatorios y otros eran debates con preguntas. Había de todo de tipo, y también había muchísimas, vamos a decir, cosas para hablar, ¿no? Temas había montones. Claro. Y, bueno, algunas cosas yo me anotaba y otras no, porque no sabía. Claro. No tenía la práctica que tengo ahora, que leí mucho más, que viajé mucho más y que aprendí muchas cosas. En aquel momento era más difícil. Claro. Y nada, iban, me acuerdo que estaba Galeano, estaban los personajes grandes también, y esos concentraban cualquier cantidad de gente. Claro. Claro. Recordemos también que en América Latina, año 2001, en la Argentina estaba De la Rúa, Lula no había asumido en Brasil, estaba el neoliberalismo en todavía un punto muy alto, ¿no? Las luchas por supuesto creciendo, pero no era la patria grande que vino a los pocos años de ahí, de ese foro se empezó a construir con la llegada de Néstor, de Lula, de Evo Morales y demás. Bueno, en ese momento no había nada de todo eso, ¿no? Era todo. Y vos fijate que en un momento dado había un lugar donde había escaleras mecánicas, y en un momento dado hablábamos ahí cuando desembocaba la escalera, que era como siempre un patio grande o un salón grande al que daba muchas aulas, y a veces nos poníamos a hablar ahí porque no había gente que quería hablar y no había lugar, y entonces decían, bueno, vamos a hablar acá, y nos amontonamos unos cuantos y cada uno decía de dónde venía, quién era, y era muy así, de mucho cariño, de mucho afecto, y de repente había una palestina que no la dejaban subir, estaba con la bandera de Palestina y no la dejaban subir. Y había unas cuantas que estaban muy muy de punta, decían, no, ella no, que viene a contar mentiras, ¿viste? Como siempre hay alguno que mete la cucharita. Y bueno, como no la dejaban, dijeron que no había lugar, yo le di el mío. Le dije, subí, yo te doy mi lugar, después ya vamos a arreglar. Ay, no sabés la mujer la alegría que tenía, todo lo que pudo hablar y cómo la aplaudieron, Claro. Había pasado cosas muy fuertes, porque recién no habían invitado a los europeos, era todo latinoamericano, pero algunos se vinieron, y los palestinos, viste que como necesitan hacer y decir, aunque sea abrir la boca en algún lugar, pobres que nadie los escucha nunca, van a todos lados que pueden, y a veces se les cierran las puertas, ¿no? Pero pasaban cosas muy lindas, pero no teníamos casi material, no llevábamos material mucho. Yo había llevado, me parece, boletines y eso, pero la gente se desesperaba por intercambiar un papelito, un boletín, un papel escrito, un volante, no, era una cosa, era como un hervidero. Esa era la palabra, un hervidero. Claro. Hablábamos, salíamos de una carpa, nos metíamos en la otra, queríamos escuchar, ay, fulano está allá, ay, qué lástima, me lo perdí, pero todo no podías escuchar, ¿viste? Pero la verdad que era para no perderse nada, porque cada país, cada lugar, cada población, cada tema era muy denso, muy bien hecho, no era fácil organizar eso, Claro, sí, fue no. muy fuerte. Era las crónicas describían una especie de ocupación popular de la ciudad, con contingentes que venían, claro, de muchos lugares de toda América, ¿no? Eso era... Sí, y ahí también uno descubre la cantidad de pueblos originarios que hay, porque había cualquier cantidad de pueblos originarios que también hablaban, también tenían su participación. Y eso también te abre los ojos, ¿viste? Porque decís, bueno, mirá,
Claro. Cuántas cosas uno aprende en un rato, ¿no? En un rato. Y lo que uno aprende estando en contacto directo con ellos, ¿no? Compartiendo vivencias y el testimonio directo sin mediaciones. Eso también, ¿no? Los foros, cuánto, como decís vos, cuánto enseñan, ¿no? Sí. Esto de compartir. Y vos sabés que ahí en los hoteles y en eso, todos eran para comer comida servida, de la que hay en una mesa, y vos vas y te servís. Y muchos de nosotros, empezando por mí, nos agarramos esas colitis terribles de esos bichos que existen en otros países y no acá. Y como ya saben que parece que son los palmitos que ponen en la mesa y que van de un día para el otro, los guardan, tienen a un bichito que te hace miércoles el intestino. Y ya está todo preparado, una pastilla cada uno, no vas al baño por 10 días, pero bueno, no importa, para ese momento te lo solucionan. Pero entonces y después te cuentan que son los palmitos, que los sacan y los ponen y los sacan de la heladera, qué sé yo, todas esas cosas. Y a veces salíamos de un lugar, teníamos que ir a comer, y estábamos tan convencidos de lo que estábamos hablando, y hablábamos entre nosotros. Ay, se nos está haciendo tarde, van a cerrar el comedor, corramos. Y estábamos como, ay, no te pierdas, está fulano en tal carpa. Y queríamos hacer todo. Era como una estudiantina, ¿no? Era una cosa hermosa. Bien. Cuando empezaron a venir los europeos, ya nos empezaron a modificar, que la paz, que no sé qué. ¿Viste? Con la paz y con la democracia te comen lo que vos haces. Eve, hay una actividad en ese foro social mundial que fue central, no solo de tu participación, sino de todo el foro, ¿no? Para todo lo que fue el foro. El foro de Porto Alegre, ese primero, se recuerda básicamente por un hecho que te tuvo a vos como protagonista, que fue un encuentro, a ver, contalo vos, ¿cómo fue esa videoconferencia? Fue así, nadie sabía nada de lo que iba a pasar en el foro, pero los que habían organizado el foro consiguieron que hubiera una teleconferencia con Soros, que estaba en Davos. George Soros. Que había que elegir 5 o 6 personas para que hablaran con él. Eligieron 5 y yo 6. Bueno, se hacían reuniones para ver de qué íbamos a hablar. Los que hablaban eran todos, había sindicalistas que dirigían, presidentes de sindicatos, había una mujer que era una embajadora no sé de qué lugar, era de Brasil, pero era de un lugar muy lejos, no me acuerdo qué lugar era. Había un paraguayo que era director de una universidad de Paraguay, un sindicalista, esta mujer, había también otra señora que no me acuerdo muy bien a quién representaba, pero también tenía un cargo, y toda la gente que bueno, entonces hacíamos reuniones, y todos iban a hablar. Todos decían, no, yo voy a hablar de esto. Todos eran diciéndole a Soros lo que Soros hace. Yo pensaba que ellos nos iban a criticar. Claro. Porque para eso estábamos ahí. Y entonces me preguntaban a mí, ¿usted de qué va a hablar? Y yo voy a hablar como madre. No le decía nada de lo que pensaba hacer. Bueno. Y ellos decían, yo voy a decir esto, yo voy a decir esto. Y era todo lo que hace Soros en nuestros países, que se come todo, que se queda con todo. Claro. Vos ya te hacen siempre ellos. Ya te la tenías preparada. Y bueno, entonces la persona que estaba ahí, que tenía que hacer la filmación, que era un compañero francés, venía a las reuniones, veía quién iba a hablar, cómo íbamos a hablar, cuánto tiempo teníamos. El tiempo era bastante elástico. El tipo, parece que la gente de Davos tenía interés de tener una comunicación. Y bueno, cuando llegó el momento, ya se decidió todo quién hablaba primero, pero después todo eso, a la noche se me aparece en el hotel este joven francés y me dice, vengo a hablar con vos, en perfecto castellano. Dice, yo no soy francés, yo soy uruguayo y te quiero ayudar a vos. Vos, si tenés que hablar 2 veces, vas a hablar, yo te voy a tener la cámara porque yo soy el que manejo la cámara. Pero acá todos se creen que yo soy francés, yo voy a seguir hablando en francés,
porque así puedo hacer esto que quiero con vos, que te quiero ayudar. Porque él ya se daba cuenta que yo no iba a contarle solo lo que nos hace a nosotros. Claro. Así que nada, yo ya tenía como piedra libre, ¿viste? Y pasó lo que pasó. Bien. Que todos hablaron, no sé si los discursos que tenemos nosotros están también los discursos de algunos de ellos o no. No, tenemos... ¿O está solo el mío? Tenemos solamente el tuyo, que fue además el que acaparó toda, ya te digo, toda la atención. Bueno, afuera había cientos de televisores. Mirá. En todas las carpas, en todos lados, la gente estaba ansiosa por saber qué iba a pasar con eso. Bien. ¿Lo escuchamos, Eve? Y bueno, y seguimos. Dale. Vamos a contar a la gente qué pasó. Lo escuchamos, lo escuchamos, dale. Claro, claro. Ustedes ya luchan contra nosotros. Señores, ustedes son nuestros enemigos. Son hipócritas en sus respuestas. Contesten cuántos niños matan por día con sus planes. Respondan. ¿Cuántas madres tenemos que seguir aguantando la muerte por la globalización o el capitalismo o el nombre que ustedes le quieran poner? Respondan, señores. Son como monstruos que se comen todo, que tienen cabeza y barriga pero no corazón. Como madre les pregunto, ¿cuántos niños matan por día? Señor Soros, con esa cara de hipócrita, sonriente, muriéndose de risa ante la muerte de millones de niños por hambre. Conteste, señor Soros, míreme a la cara si se anima. Le estoy mirando a la cara y estoy sonriendo porque es lo único que puedo hacer. Intento dialogar con usted, pero usted no parece querer dialogar conmigo. Por eso quizá lo mejor sería que dejáramos de hablar. Qué cínica la respuesta, ¿no? Y qué fuerte lo que le dijiste, lo dejaste frito. Qué potencia. Yo hablé 2 veces, o sea que tenemos una sola vez que hablé entonces. Tenemos ese... Nos falta una parte del discurso entonces. ¿Hay una parte más, decís vos, Eve? Claro, porque hay otra pasada, bueno... Sí. No la habré traído, a lo mejor, no sé, porque nosotros en ese momento no teníamos ni cámara fotográfica ni nada. Todo lo que trajimos era lo que nos daba la gente. Y bueno, cuando yo hablé era una locura la gente, los aplausos afuera, porque los televisores, los gritos de la gente, fue una cosa impresionante. No podía salir después del lugar, todos querían hablar, todos querían abrazarme, no fue una cosa impresionante. Y los demás sin pena ni gloria, porque cada uno habló con él muy respetuosamente, señor acá y señor allá, como están acostumbrados, ¿viste? Y contándole a él lo que hacía, y yo dije, pero ¿qué sentido tiene? Si él ya sabe lo que hace. Claro. No, aparte de tenerlo ahí enfrente. Para nosotros fue una cosa muy fuerte y muy, ¿cómo te puedo decir? Como muy de mucho aprendizaje, que cómo se puede, ¿no? Yo estaba re nerviosa porque yo iba a romper con todas las reglas. Yo digo, bueno, voy a salir de acá, me van a dar una paliza, porque yo me daba cuenta que no coordinábamos el mismo pensamiento. Aunque tuviéramos el mismo pensamiento, no pensábamos ser irrespetuosos, como alguno me dijo. Claro. Bien, bueno, después... Yo lo mandé al diablo, ¿viste? Una vez que he hablado... Vamos a ir ahora, Eve, te invito, vamos a la tanda, y cuando volvemos sí, tenemos mensajes. Y después vamos a escuchar a nuestros compañeros y amigos. Si es que alguien nos está escuchando que le llegó el mensaje que estábamos hoy a esta hora. Claro, hay algún... Estoy intrigada a ver cómo está la cosa. Sí, acá se está moviendo bastante los mensajes, así que vamos con eso, tenemos varias cosas para seguir conversando. Ahora tanda. Bueno, perfecto. Y volvemos. Bárbaro. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Este programa ya fue emitido. Estás escuchando La Salmona con Eve de Bonafini y Demetrio Iramay. AM530 Somos Radio. Toma aire. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou o cara. Seguimos aquí en La Salmona, estamos por la AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Estamos escuchando detrás a Cazuza, El tiempo no para, ese temón, ese himno brasileño y de toda América. Fue versionado varias veces por varias bandas, entre ellas la Versuit aquí en la Argentina. Estamos conversando, claro, con Eve sobre este viaje a Porto Alegre, enero del año 2001, el neoliberalismo cayéndose a pedazos y los pueblos organizando su resistencia, y la intervención de Eve en una videoconferencia con George Soros, que estaba en el encuentro contrario, el reverso, el de los ricos en Davos, en Europa, y Eve en la cara le dijo lo que escuchamos hace un ratito. Hay varios mensajes, Eve, alguno ha llegado, sorprendido, porque claro, encienden recién la radio y no la encuentran a Sandra Russo, pero el programa Jugo de Limón sigue en la radio, por supuesto, de lunes a jueves. Ahora tenemos nosotros La Salmona. Lo que hemos hecho, como explicó Eve al comienzo, simplemente es pasar de los sábados a la 1 de la tarde, como estábamos, a los viernes a la noche, a esta hora, para poder hacerlo en directo y tener este contacto así, como nos gusta, como le gusta a Eve, como les gusta a las madres, sin mediaciones, con la gente, con quienes escuchan a Eve y a las madres y siguen hace tanto tiempo. Vamos con algunos mensajes, Eve. Sí, claro. Bueno, hola, fuerte abrazo a Eve y al hermoso equipo de La Salmona. No hay como la comunión y conexión del programa en vivo, es muy emotivo escuchar a Eve en tiempo real y muy potente. Bienvenidos a este nuevo horario. Soy Liliana, vieja oyente de la radio y de Eve en especial. Silvana de Villa Urquiza dice: hola, La Salmona en vivo, qué lindo escucharte en vivo, Eve querida, últimamente al borde de la emoción cada vez que te escucho. Qué fuerte lo de Soros, dice, y abrazos a los dos. Y sí, la verdad, Eve, hay que animarse también, ¿no? Porque no sé, además si los que están al lado y te preceden la palabra no se animan, pero bueno, las madres son de animarse. Estela de Rosario. Y depende de lo que le pase a uno y por dónde le pasa lo que le pasa. Si te sentís víctima no podés nunca decir nada. Y como te das cuenta que las víctimas son los otros, los que no están, los que mataron y torturaron y hombres y mujeres. Bien. Bueno, entonces ya sabés lo que tenés que decir. Qué hermosa Eve, dice Estela de Rosario, esa valentía y esa fuerza es lo que necesitamos para cuidar a Cristina. Seguimos. Soy Pablo, grande Eve y Demetrio, extraordinario lo que le dijiste a Soros, es inolvidable. Dice Pablo, Silvia y Jorge de José León Suárez, dice: qué lindo escucharlos, abrazo muy fuerte para nuestra querida madre Eve y las madres que escuchan la radio. Sí, seguramente las madres están escuchando, por supuesto. Hugo de San Pedro: hola Eve, nosotros siempre estamos acá en la M530 porque es nuestra radio y siempre estamos atentos a tu voz. Beso enorme, Hugo de San Pedro. Siguen llegando. Raúl de Bragado dice: tengo una mágica devoción por las madres desde las primeras marchas, desde aquel pedido original, aparición con vida, dice Raúl Gargano de Bragado. Qué potencia de discurso. Bragado, donde nació mi marido.
Mira. Tenemos parientes en Bragado. Mira. Que se llaman Caminos. Capaz que los conoce. El apellido Caminos. Sí. Bien. Y tu marido... Yo quería decirle a los oyentes que nos están atentos, que también va a estar el discurso, lo que le dije a Soros, va a estar toda la conexión a disposición de ustedes junto con las fotografías. Exacto. Le agregamos también el discurso porque nos pareció que algunos a lo mejor lo quieren tener. Claro, por supuesto. El discurso y el que está con la imagen también, es el video donde Eve le dice estas cosas que escuchamos hace un ratito a George Soros en la página de las madres, como les conté, en las redes de madres ya están las fotos, pueden consultar allí el video, compartirlo, comentarlo, y es muy interesante. Siguen los mensajes, Eve, ¿eh? Qué lindo es volver a escuchar a Eve, qué experiencia de vida, cuánta valentía. En la semana les llevo alfajores para los niños, dice Marta de Lanús. ¿Cómo venimos con eso, Eve? Tengo que agradecer la enorme cantidad de alfajores y chocolate que nos han llegado, tanto que lo vamos a compartir con el Padre Paco. La mitad para la Villa La Fe y la mitad para el Padre Paco, porque ha sido una cosa maravillosa lo que la población ha colaborado de una manera extraordinaria. Bien. ¿Y hasta cuándo dijimos que cortamos, Eve, o seguimos recibiendo? No, seguimos. Interrumpo con eso para no olvidarme que la persona habla de eso. De los alfajores, por eso. Quedan 2 semanas todavía para la... Una sola, más, porque tenemos que, como hay muchos, hay que mandarlos antes para que preparen las bolsas. Las bolsitas las preparan ellos. Nosotros le mandamos las cajas, las bolsones, que es muchísima cantidad. Y en el barrio los preparan para darle una bolsa de alfajores y de chocolates a cada chico. Bien. No un alfajor, llegaron tanto que va a dar una bolsa. Claro. Bueno, mejor, y van a seguir llegando, vas a ver. Acá Raúl de Bragado rápido dice que sí, que los conoce y que son muy buena gente los Caminos, así que, bueno. Muy bien. Liliana de Granbur, hola Eve, Demetrio, cuánta fuerza tiene esta mujer, la resiliencia de las madres es tan inmensa, gracias porque su ejemplo es un faro, dice Liliana de Granbur, gracias por todo, Alcira de los Polvorines, siempre por acá Eve, escuchándote y aprendiendo, abrazo grande para vos, otro para Demetrio, dice Alcira de los Polvorines. Voy a leer uno más y vamos a seguir un poquito con el programa. Eve, siempre agradecida a vos, el espacio de la universidad ya por el 2000 hizo entender de qué lado de la mecha nos encontramos. Buena salud para vos, dice Hernán de Ituzaingó. Ay, qué suerte que me sé buena salud, porque salud siempre me hace falta. Me hace más falta que la plata, la salud. Bueno, pero vos la tenés por suerte y la cuidás mucho también, eso es verdad. Yo la cuido, muy sí, cuidados. pero no tengo todo lo que quisiera tener. Me falta siempre un poco. Bueno, pero bastante bien la llevás, Eve. ¿Cuántos años tenés, Eve? A ver. ¿Cómo? ¿Cuántos años tenés? Decirle a los oyentes. 93, voy ya más cerca de los 94. Más cerca. Pero no me doy cuenta que tengo esos años. Eso no, parece que no cumplo. Me doy cuenta cuando quiero levantar una maceta o quiero cortar un zapallo duro, no puedo. Tengo que usar un cuchillo y un martillo para cortarlo. Pero me doy maña. Bien. Eve, hace un ratito cuando comentábamos lo del foro y tu intervención y lo que provocó, decías que algunos, claro, el foro después se desvirtuó y había muchos que lo querían convertir en otra cosa y finalmente terminaron convirtiéndolo en otra cosa. Vos sabés que... Y cuando empezaron a venir la gente de Europa ya empezaron a hablar de la democracia, de la paz, porque la gente tiene una cosa es ser pacifista y otra cosa es querer la paz. El pacifismo es no hagamos nada, quedémonos quietos, y la paz hay que conseguirla de pie, porque primero hay que conseguir la libertad, porque mucho pacifismo, pero si no tenés libertad, la paz no existe. La paz es una consecuencia de la libertad. Bueno, evidentemente también esto que contaste de que la Palestina no podía hablar en el foro también daba cuenta de que algunos tenían
miedo de que esta nueva experiencia se pudiera ir de las manos y algunas cosas no se podían. No, porque en realidad no era la gente del foro que no la dejaba hablar. Eran los que se me habían puesto en ese lugar, que habían cada uno decía, habla fulano, 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 porque esas eran mesas que se armaban así, ya te digo, el desemboque de los ascensores, de las escaleras mecánicas, mejor dicho, ahí había como un patio grande alrededor, todas habitaciones donde había charlas. Entonces se juntaba la gente ahí que no podía entrar a las charlas y se armaba otra charla ahí. Y eso no podían determinar si la Palestina podía hablar o no, pero no sé qué loco le dijo que ya estaba todo determinado quién iba a hablar, y si eso lo organizábamos los que estábamos ahí. Y como le dijeron que no, y a mí yo había hablado ya por todos lados, le dije, bueno, vení a hablar en mi lugar. Vos sabés que a las pocas semanas del foro hay una edición del Le Monde Diplomatique que dedica a analizar, a contar lo que había pasado en el foro. Y en un artículo escrito por un periodista llamado Carlos Gavetta, que si uno le sigue el historial a Carlos Gavetta... un tipo que no me quería para nada. Porque cuando las fundadoras perdieron la elección, todo el mundo difamó diciendo que yo los había echado. Porque era vergonzoso como la habían perdido. Casi ni 4 votos sacaron. Que son ellas las que lo organizaron, ¿no? No lo organizaron la elección, la organizaron ellas. Y entonces después, como quedaron tan mal porque no ganaron, Gavetta fue el primero que sacó una nota en el Periodista diciendo que yo los había echado. Me hablaron del Periodista para decirme si era verdad que yo era muy mandadona, que era esto, que sí, le dije que sí, que todo lo que le decían de mí que era cierto, que no negaba nada de lo que decían de mí. Así me lo saqué de encima, ¿viste? Bueno, quería decirte esto. Resulta que Carlos Gavetta hoy es y hace ya bastantes años, es un furioso anti-kirchnerista, ha estado en contra de todos los gobiernos de Néstor y de Cristina, y no es casual que después de la intervención tuya en ese foro del año 2001 haya escrito un artículo en el que dice lo siguiente, dice, hubo una intervención histriónica de Eve de Bonafini en el debate televisivo en directo Porto Alegre Davos. En vez de argumentar, la titular de uno de los 2 sectores de madres prefirió insultar a gritos a sus interlocutores, en particular a Soros, y pregonar el odio con voz de odio, descolocando a quienes le habían invitado y desaprovechando una ocasión. Nada pasa peor que un debate que la brutalidad, decía Gavetta, con lo cual nos da la pauta de que lo que dijiste evidentemente dolió y pegó donde debía pegar, ¿no? No, lo vio mucha gente y les cayó muy pesado por el éxito, porque los griteríos, los aplausos de la gente que estaba mirando la televisión cuando yo decía eso, era lo que esperaban, pero nadie dijo una cosa, nadie se animó a enfrentarlo. Siempre son señores ellos, ¿viste? Entonces ese enfrentamiento fue muy duro y toda la gente estaba contenta. El 90% de la gente estaba chocha que le hubiera dicho todo eso. Y ojalá hubiéramos tenido más tiempo, hubiéramos seguido. Seguro. Sí. Y él era un cínico, ¿viste? Como se tiene mucho odio. Y sí, claro. Lo único que faltaba que todavía que nosotros tenemos que quererlo. Rodolfo, uno de los oyentes, dice gracias por este nuevo horario. Dice Eve en el foro echó a los mercaderes del templo. Dice Eve. Dice un poco, más o menos. ¿A vos qué te parece? ¿No? Claro. Sigo con los mensajes. Liliana de Parque Chacabuco dice tiene una fortaleza sobrenatural y admirable. Quique de Merlo, buenas noches, Sebe. Te estoy escuchando desde el celular mientras vuelvo del trabajo. Qué alegría escucharte a esta hora, volviendo del trabajo, claro, un viernes, además que bueno, empieza el Me parece que es una hora también más linda para que escuche la gente, la escucha más tranquilo a lo mejor. Y a mí me encanta poder contestarle, poder responderles y que cada vez haya más así, que me pregunten cosas si me quieren preguntar, porque a lo mejor alguno se queda con ganas de saber algo que nosotros no dijimos, que nos pregunten. Si la sabemos se las vamos a decir. Porque eso también es lindo, que los oyentes pregunten algo de lo que hicimos y que dijimos y
y todo eso, ¿no? Acá Claudia de Totoras te escuchan en la provincia de Santa Fe, tienen mucha emoción de hacerlo, un abrazo enorme te mandan, y bueno, siguen llegando ahí, bueno, no es imposible leerlos a todos, se ve, ¿eh? A Alicia, Quique Alcoba de Viento. No te alejes del micrófono, Demetrio, que no te escucho. A ver, ahí, ahora sí, Alicia, también saludos. Quique Alcoba, que es periodista de esta casa, de la Radio de las Madres, que hace Viento a Favor, está siempre muy atento a lo que hacen las madres. Ah, no, ese programa es buenísimo. Viento a Favor, no, si no lo han escuchado nunca, escúchenlo porque es buenísimo. Un grande Quique, siempre muy atento a lo que hacen las madres, muy muy bien. Quique Alcoba está escuchando y manda un gran abrazo. Eve, te quería hacer una pregunta. Hace unas semanas en La Salmona, estábamos, claro, los sábados en ese momento, contamos otro viaje a Porto Alegre, el día del Papa, cuando viene el Papa en el año 1980, y contamos la anécdota de la policía que las quiere detener, le saca el cartel y demás, y que las salva o las ayuda y las lleva a su departamento un dirigente brasileño, Jair Krishke. No, Jair no es el que nos llevó a su casa nos llevó un diputado. Jair lo que hizo fue cuando llegamos, el que ayudó a conseguir, que nos echa de la catedral el arzobispo, sí, y nos quedamos más solas que ahora en el Día de la Madre, y no conocíamos a nadie, y alguien lo va a buscar y el tipo viene y se puso a nuestra disposición sin conocernos, y ese vino el jueves a la Casa de las Madres, después de 40 años que no nos veíamos. Eso fue un encuentro hermosísimo. Me imagino la emoción de los dos, ¿no? De reencontrarse. ¿No lo veías desde entonces? ¿Desde aquella época? No. Mirá vos. No. Y él me mandó una foto que tiene en su escritorio, lo único que tiene colgado en la pared es el primer afiche enorme de las madres. Hizo un cuadro enorme, eso es lo único que tiene en su escritorio. Mirá. Y yo justamente el otro día hablamos de eso, y yo le conté que habíamos hablado en el programa La Salmona, del programa que habíamos hecho con él. Todo lo que él consiguió para nosotros. Sí, bueno, contamos en detalle todo lo que pasó ahí. Qué bueno. Sí, vi ayer la crónica que puso la de prensa de Madres, y está la foto de él, y claro, me acordé de que nosotros contamos. Sí, me hizo un reportaje como de 2 horas ayer. Muy, muy lindo. Claro. Bueno, fue muy entonces oportuno ese viaje que contamos en La Salmona. No, claro, yo le conté y se puso muy contento, y yo le dije si lo quería levantar, que lo podía levantar y llevárselo. Ya le expliqué todo. Y hay que traspasar fronteras también, porque no hacen nada en Brasil, nada, tanto que vino a hacer una denuncia de un hombre que llevaron a 60 años. Que lo secuestraron en Argentina con la complicidad de las Fuerzas Armadas Argentinas, y se lo llevaron en un avión argentino hasta no sé dónde, y de ahí a Brasil, y desapareció. Pero con la colaboración, o sea que la operación Cóndor existía ya de antes, porque hace 60 años todavía la dictadura no estaba. Claro. Bien, bueno, Jair Krishke, gran amigo de las madres. Eve, ¿te parece? Escuchamos un poquito de música, nos ordenamos acá y seguimos, claro, y vamos al final. Nos olvidamos de la música, nos encontramos hablando, bárbaro. No paramos de hablar, vamos con música y seguimos, ¿eh? Es como descifrar signos sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí. Mi paz
paso retrocedido. Cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido, se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido él saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Volver a los 17 de Violeta Parra, las voces de Mercedes Sosa, de Chico Buarque, de Caetano Veloso, de Milton Nascimento y de Gal Costa. Hermosa versión. Te voy a leer algo, Eve, cortito. Cuando llega la tarde de los jueves, mi cabeza comienza a bramar ideas y propuestas y protestas. Pienso y repienso, armo y desarmo, voy y vengo, leo y releo. Entonces cierro los ojos e imagino la plaza, la ansiedad de todos y sigo y escribo y tacho y vuelvo a empezar. Cuántas y qué grandes e intensas sensaciones me provoca la plaza, donde cada jueves me encuentro con mis hijos. Eve en La convicción de las madres, La cobardía del enemigo, un libro hermoso, muy fuerte, del año 2011, está editado por la Editorial de las Madres. ¿Recordabas ese libro, Eve? ¿Recordabas ese? Sí, del libro me acuerdo, pero no me acuerdo de lo que digo. De ese texto. Lo que puse, lo que escribí. La plaza te inspira. ¿Extrañas la plaza, Eve? Sí, claro, mucho. Porque en la plaza tenés otro espíritu para hablar, tenés mucha gente alrededor, y es como el encuentro tácito con los hijos y las hijas ahí. Así que bueno, y ahí donde se gestan muchas cosas, donde te aparece como que se ilumina. Vos ya dijiste cómo se puede la gente comunicar con las madres, me parece que no te escuché. No, todo no. Dije las redes de madres, sí, eso lo dije. Dije el teléfono, el 11 3200 0530, donde siguen entrando mensajes, pero es imposible leerlos a todos, si no nos pasaríamos todo el programa leyendo los oyentes. Bueno, pero vos decime alguno más que ahora, porque decimos que hablen, después nos contestamos. ¿Cómo hacemos? Las redes de madres, esto es importante. @prensamadres en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, Asociación Madres de Plaza de Mayo, en la página de internet que es www.madres.org, por correo electrónico, claro, le pueden mandar un correo a las madres que ellas leen, es madres@madres.org, y después, claro, la ven a las madres todos los sábados a las 9 de la mañana por la TV pública con Madres de la Plaza, y todos los jueves a las 3:30 con la marcha en la plaza, que ahora desde hace unos meses las hacemos en forma virtual por el frío, porque el COVID estaba muy fuerte. Sí, por el frío. Pero ya volveremos allí a la plaza, pero seguimos todos los jueves a las 3:30. También la pueden seguir los discursos por aquí, por la radio, porque en directo se pasa lo que pasa allí en esos discursos de los jueves. Sí. Y vos me decías algún mensaje más. Sí, desde La Pampa acaba de entrar uno. Eje Gesser de la Pampa manda un saludo
a la radio y a Eve, te queremos mucho, estoy de acuerdo con vos, hay que salir a las calles a defender a Cristina. Se ve que pegó mucho lo que dijiste, Eve, ayer, mucha gente atenta a eso. Alejandro de ¿Quién es el que habla de La Pampa? ¿Cómo se llama? Ezequiel Gesser, de La Pampa. Sí, porque tengo algunos amigos allá, capaz, pero no, a este no lo conozco. Sí. Te queremos mucho y bueno, y insisto con esto. Yo quiero decir algo. Sí, diga. Tal vez mucha gente sabe que murió una de nuestras madres, muy emblemática, la que hacía el pañuelo con tanto amor, Rosita, que murió el miércoles, la encontramos muerta. No estaba enferma, había tenido COVID, pero el martes había venido a la Casa de las Madres. Y a lo mejor cuando ven que uno sigue hablando, pero es lo que hemos decidido las madres hace muchos años, cuando empezaron a morir las madres por la edad y por todas las cosas, consecuencias de lo que nos pasó, decidimos que el mejor homenaje a la madre que falta, que nos deja, que cambia solo de casa, porque después sus cenizas son depositadas en la plaza, es trabajar y seguir con el proyecto, aunque sea ese mismo día, no dejar de hacer y hacer todo lo que estaba propuesto, porque es el mejor homenaje que le hacemos a las madres, seguir con el proyecto que tenemos. Claro que sí. Bueno, es un buen final para la salmona de hoy, Eve. Recordando a Rosita. Y Rosita también siempre nos escuchaba. Y seguro que de donde está, no van a saber en qué estrella le está tocando, nos está escuchando. Seguro que sí. Bueno, hasta el viernes. Hasta el viernes que viene. Dale. Gracias, Deme, gracias, chicas, chicos. Gracias a todos los compañeros que llaman y compañeras que llaman. Y para fines de septiembre, casi seguro, vamos a hacer uno en vivo en la Casa de las Madres, porque así nos conocemos. Muy bien, muy bien. Chau, Eve, y gracias a Ariel García ahí en los controles, detrás del vidrio, a Alan Martínez en redes y a Mariana Collante en la producción, y a todos los oyentes que siguen mandándonos mensajes y nos han acompañado en este primer Salmona los días viernes aquí a las 8 de la noche en la 530. Chau. Acabás de escuchar La Salmona con Eve de Bonafini y